Iniciamos este año 2022 aprendiendo 5 consejos prácticos, los cuales vamos a procurar aplicar para todo el año. Y te confieso, de los 5 consejos que aprendimos, con el que tu servidor se queda es con el de ordenar nuestra cama todas las mañanas. Y espero que lo estés haciendo. Luego, después de esta serie, aprendimos el tema de la mayordomía bíblica en los últimos 2 domingos del mes de enero. Y como tú lo sabes, tu iglesia enseña los principios bíblicos de la mayordomía bíblica para que la iglesia aprenda cómo administrar los recursos que Dios nos ha dado. Pero el día de hoy vamos a retomar la serie que comenzamos en el mes de noviembre del año pasado. Y si tú lo recuerdas, no mencionamos nada más de la serie durante el mes de diciembre porque entramos a la serie navideña, que fue una gran bendición el recordar cómo nuestro Señor había nacido. Pero ahora que estamos entrados ya en el mes de febrero, vamos a retomar esa maravillosa carta que el apóstol Pablo escribió a los creyentes de la iglesia en Colosas. La serie, si tú lo recuerdas, la titulamos La plenitud de Cristo y la defensa de su evangelio. Ese es el título de toda la serie, que te adelanto, va a durar un par de semanas, si no es que meses. Dentro de esta serie estamos estudiando los 4 capítulos que el apóstol Pablo dedicó a la iglesia de los creyentes en la ciudad de Colosas. Si tú te preguntas dónde queda la iglesia de Colosas, si tú ves un mapa, es lo que actualmente correspondería al país de Turquía. En la Biblia no se le llama Turquía, en la Biblia se le llama Asia Menor, así se le conocía en los tiempos bíblicos, pero ahora en día a esa región se le conoce como el país de Turquía. En ese país estaba ubicada la iglesia de la ciudad de Colosas y es por eso que le llamamos los colosenses. Si lo recuerdas, en nuestros mensajes anteriores aprendimos que esta pequeña iglesia de nuevos creyentes con trasfondo judíos y trasfondo gentiles habían creído de todo corazón en el Señor. Pero tú sabes lo que estaba sucediendo en esta joven iglesia. Se estaban queriendo infiltrar otras doctrinas que no eran las que ellos habían escuchado, que no eran las que ellos habían creído. Y el apóstol San Pablo dedica 4 capítulos de esta epístola a escribirles, a exhortarles, a advertirles de los riesgos que pueden correr si ellos prestan atención y creen en esas doctrinas. ¿Cuáles eran esas doctrinas herejes, Pastor Eric? Número 1, habían grupos que habían entrado en la iglesia y que negaban la deidad de Jesús. Habían personas que le estaban enseñando a los creyentes de Colosas que Jesús no era Dios, sino que estaba bajo la categoría de Dios, como vamos a ver más adelante. Primera herejía. Segunda herejía, les estaban enseñando a los creyentes que la salvación no era por Jesús, sino que la salvación tenía que lograrse a través de guardar los sábados, guardar estas costumbres religiosas, tener estas rutinas, tener estas acciones o estas costumbres o estos rituales. Contrario a lo que la palabra le había enseñado a los creyentes, estas doctrinas herejes estaban infiltrándose en esta iglesia joven. Y la última herejía es que les estaban enseñando a vivir un evangelio que no era el que Pablo les había predicado y una vida cristiana que no era la que Pablo les había enseñado. En estos 4 capítulos el apóstol Pablo va a presentar una de las maravillosas defensas de la persona de Jesús, de la obra de Jesús y de la responsabilidad de los creyentes ante el mensaje del evangelio. Yo sé que muchas personas ya lo olvidaron, algunas se han incorporado durante el mes de diciembre, algunas no recuerdan lo que aprendimos, así es que quiero que hagamos un repaso de los primeros 14 versículos que vimos en los mensajes anteriores. Va a ser un repaso rápido, así es que si tienes lista tu pluma, tu hoja de notas, recuerda que en la parte de atrás de tu boletín viene una sección en blanco para que apuntes, o si tienes listo tu celular, lo que te resulte mejor. En los primeros versículos del capítulo 1 aprendimos que el evangelio, y lo puedes ver a través de la siguiente gráfica, el evangelio predicado por el apóstol Pablo tiene 3 cimientos. Y estos 3 cimientos son los que Pablo dedicó los primeros versículos para explicarle a los creyentes de Colosas. El primer cimiento era el de la conversión espiritual, que es el proceso cuando las personas escuchan el evangelio y lo creen de corazón. El segundo proceso es el que Pablo les menciona en los versículos 13 en adelante, que es el del crecimiento espiritual.
Es decir, no solamente hay que oír y creer el Evangelio, sino que también hay que crecer espiritualmente. Y a esto se le llama discipulado. Y me encanta el entrenamiento que vamos a tener con los grupos de Hogar Oasis de tu iglesia, porque vamos a aprender a no ser seguidores, sino discípulos, que es el crecimiento espiritual. Y el último pilar sobre los cuales se basa el verdadero evangelio, predicado por Pablo, enseñado por Cristo y plasmado en las Escrituras, es el de la perseverancia espiritual. Quedémonos ahí un momento en la gráfica para que me acompañes en lo siguiente. Muchas personas comenzaron bien su evangelio cuando creyeron. Muchas personas avanzaron a la etapa del discipulado, pero muchas se quedaron en la etapa de la perseverancia. Y Pablo le dice a los creyentes de Colosas que los que van a llegar a la meta son los que creyeron, los que crecieron y los que perseveraron. Porque esa es la combinación de un creyente maduro que al final es lo que Dios busca de cada persona. La pregunta de desafío para ti y para mí es: ¿en qué etapa estamos de esas tres? ¿Estamos en la etapa de bebés espirituales cuando nada más hemos creído? ¿Estamos en la etapa de hacer los primeros pasos del discipulado? ¿O estamos en la etapa de la perseverancia contra viento y marea, contra desánimos, contra problemas, contra adversidades, situaciones personales, matrimoniales o familiares? Yo no me suelto de Cristo Jesús. ¿En qué etapa estás tú como creyente? Y eso fue lo que hemos aprendido nada más en los primeros 13, 14 versículos del capítulo 1. Así es que nos queda bastante tarea por seguir y no sé tú, pero a mí me emociona lo que la palabra de Dios nos va a enseñar a partir del mensaje de hoy. Así es que, haciendo ese resumen de esto, quiero que me acompañes a ver los versículos 15 en adelante del capítulo 1 de Colosenses y lo vamos a examinar bajo el título, el cual tú puedes ver en pantalla: Un Salvador Supremo. Un Salvador Supremo. Ve conmigo, por favor, al versículo 15 de Colosenses capítulo 1. Si te cuesta hallarlo, eso significa que no has estado leyendo últimamente Colosenses. Así es que te animo a que vayas leyendo. Va a durarte menos de 30 minutos leer los 4 capítulos de esta hermosa carta. Así es que ve conmigo al capítulo 1, versículo 15. Yo voy a leer toda la porción. Obviamente es una porción muy grande para ponerla en pantalla, pero quiero animarte a que tú lo puedas hacer desde tu Biblia. Acompáñame tú leyendo desde tu Biblia. Y yo iré leyendo desde mi Biblia a partir del versículo 15. Dice así la palabra del Señor: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, quiero que desde el versículo 15, paréntesis, quiero que desde el versículo 15 tú vayas subrayando en tu Biblia cuántas veces se menciona o repite el pronombre personal Él, refiriéndose al Señor. Subraya en tu Biblia cuántas veces Pablo repite la palabra Él en estos versículos que vamos a leer. Volvamos al versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18. Y Él es la cabeza de todas las cosas, y todas las cosas en Él. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Versículo 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Versículo 21. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Nuestro último versículo, versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe,
y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Qué hermosa lectura de la palabra del Señor. ¿Contaste cuántas veces menciona el apóstol Pablo el pronombre él? 11 veces según mis datos. Si tú tienes más, me avisas al final del servicio. Pero eso ya nos da una idea de lo que el apóstol San Pablo está queriendo decir en esta primera introducción de su tema ya formal de la epístola. Es decir, el apóstol Pablo está tratando de tomar la atención de los creyentes de Colosas y enfocarlas en Cristo. Ni siquiera lo está enfocando en él. Ni siquiera lo está enfocando en la iglesia, sino que está enfocando la atención de los creyentes en la persona de Cristo. Y esto es una evidencia que nos aclara que Jesús es el ser más supremo que ha existido y que jamás va a existir sobre la faz de la tierra. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a estos pasajes, lo que Pablo está enseñando es una sola cosa, que Jesús es Dios. Y en los aspectos que vamos a ver a continuación, te pido que no te vayas a distraer porque vamos a aprender algunas cosas nuevas y eso te va a ayudar a ti a reforzar tu relación con el Señor, pero sobre todo a que puedas dimensionar a qué clase de Dios tú le sirves y en quién tú has creído. En estos versículos que acabamos de leer, el apóstol Pablo presenta 3 aspectos de Jesús que comprueban cuán supremo y cuán divino es Él. Así es que vamos a comenzar con el primer aspecto que el apóstol Pablo menciona en su desarrollo de esta epístola. Lo primero es que el apóstol Pablo deja claro que Jesús es supremo dada su naturaleza. Ese es el primer aspecto que el apóstol San Pablo menciona. Hay algo interesante en este punto. Los creyentes de Colosas habían creído en el evangelio de Jesús. Y estas otras personas que se estaban infiltrando en la iglesia de Colosas habían llegado a enseñarles que Jesús no era Dios. Porque no era posible que un hombre fuera Dios a la misma vez y fuera hombre a la misma vez. Por lo tanto, lo más seguro es que Jesús no era 100% Dios, sino que era más o menos espiritual o divino, pero era más hombre que divino. El apóstol San Pablo desde un principio derriba este argumento. Porque lo que nosotros a la luz del evangelio encontramos es que nuestro Señor Jesucristo, escúchame, tenía 2 naturalezas combinadas entre sí, no mezcladas, combinadas entre sí. Jesús era Dios y a la misma vez Jesús era hombre. Muchas veces nosotros oímos hablar de esto y te soy sincero para que no lo pierdas de vista. Humanamente es imposible tratar la manera de entender a plenitud lo que acabamos de escuchar. Que Jesús haya sido Dios y que Jesús haya sido hombre a la misma vez. Y te lo quiero demostrar a través de las Escrituras. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Jesús no fue tentado como Dios. Jesús fue tentado como ser humano. Dicen los evangelios que Él tenía hambre, Él tuvo sed. Por lo tanto, Jesús experimentó emociones y situaciones que son propias de una persona, de un ser humano. Pero a la misma vez, Jesús tuvo evidencia de ser Dios. ¿En qué sentido? Cuando Él sanó a los enfermos, cuando Él resucitó muertos, cuando Él alimentó a 5,000 personas con 2 panes y 3 peces, cuando Él caminó sobre las aguas, cuando Él se transfiguró, cuando Él hizo tantos milagros que eran inexplicables para la ciencia humana, Jesús estaba dando una evidencia de que Él era y continúa siendo Dios. Si te gustan los datos interesantes, me gustaría que en su momento y después del servicio busques algo que se llama unión hipostática, con H, unión hipostática. La unión hipostática es la enseñanza que trata la manera de defender las 2 naturalezas de Jesús, la naturaleza divina y la naturaleza humana combinadas entre sí. Hay personas que creen que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, murió en calidad de hombre y no en la calidad de Dios. Y hay personas, creyentes, iglesias y pastores que creen que cuando Jesús dio su vida en la cruz, en ese momento la parte divina se fue y nada más dejó la parte humana y luego en la resurrección la parte divina volvió para resucitarlo. Eso no es bíblico, eso es una herejía. Lo que la Biblia enseña es que Jesús nunca perdió su naturaleza divina.
Inclusive cuando estuvo en la cruz del Calvario, Él murió en su calidad divina y murió en su calidad humana. Él entregó su vida en ese momento en la cruz del Calvario. Y lo interesante es el juego de palabras que menciona el apóstol San Pablo en el versículo 15. Porque en el versículo 15 Pablo dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible. Y es interesante, escúchame, porque cuando la Biblia habla de los seres humanos, en Génesis 1:26, dice que fuimos creados a semejanza de Dios. No es parecido al Padre, no es superior al Padre, no es inferior al Padre, sino Pablo dice, Jesús es exactamente la misma imagen del Padre. Y por eso Pablo utiliza la palabra primogénito, la palabra imagen que está plasmada en el versículo 15. La segunda palabra es la que acabamos de mencionar en la segunda parte de este pasaje, que es una parte un poco compleja. Muchas personas, muchas iglesias han dicho de que por este versículo es una evidencia de que Jesús fue creado por el Padre, que no es Dios, sino que es una creación, al igual que otros ángeles. De hecho, hay iglesias, y no voy a mencionar nombres, no viene al caso, pero hay denominaciones que creen que Jesús era el arcángel Miguel en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento se le llamó Cristo Jesús. Aunque parezca absurdo, hay muchas personas, iglesias, denominaciones que creen y enseñan eso. Pero ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Al igual que lo anterior del versículo 15 en la primera parte, me gustaría referirme a la palabra original que mencionó el apóstol San Pablo. Observa conmigo en pantalla. Cuando Pablo habla de que es el primogénito, no se está refiriendo a primero en tiempo, sino que se está refiriendo a algo todavía mucho más amplio. La palabra significa, o viene del griego, protótokos, de donde nosotros tenemos la palabra en español prototipo. Y esa palabra significa alguien que es heredero, alguien que es superior o alguien que es preexistente. Por lo tanto, observa conmigo en ese pasaje del versículo 15. Pablo no está haciendo referencia a que Jesús fue el primer ser creado. No está hablando de eso, Pablo. Sino que Pablo está hablando que Jesús ha venido a ser el heredero de toda la creación. Al decir primogénito, está hablando de que Jesús vino a ser el heredero de todo lo que existe. Ha venido a ser superior a todo lo que existe y ha venido a ser preexistente a todo lo que existe. Eso es lo que el apóstol San Pablo le está enseñando a los creyentes de Colosas. Las personas que querían infiltrarse en la iglesia estaban queriendo dinamitar la divinidad de Jesús. Querían disminuir, querían poner en otra categoría a Cristo. Y Pablo le dice a los creyentes de Colosas, Cristo Jesús no es inferior al Padre, sino que es igual, exactamente igual al Padre. ¿Te recuerdas tú cuando Jesús estaba platicando con sus discípulos y uno de sus discípulos le dice a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre, muéstranos al Padre? Y Jesús se vuelve al discípulo y le dice, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y no lo han visto? Porque les digo algo, le dijo Jesús a sus discípulos, todo aquel que me ha visto a mí, ha visto también al Padre. Y todo aquel que cree en mí, ha creído también en el Padre. De tal manera que Jesús estaba en ese momento dando a entender que su naturaleza era exactamente igual a la del Padre. No superior, no inferior, sino que igual a la del Padre. Y en este pasaje del versículo 15, Pablo está estableciendo a los creyentes de Colosas que Cristo Jesús no es superior ni inferior al Padre, sino que es exactamente igual al Padre. En este pasaje, Pablo está enseñándole a la iglesia de Colosas que Cristo Jesús es de la misma naturaleza exacta del Padre. Y esto lo va a reforzar en el versículo 16. Observa conmigo en pantalla. Pablo le dice en el versículo 16 a los creyentes, porque en Él, es decir, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, lo que es visible, lo que es invisible, y luego presenta una descripción de eso: tronos, dominios, principados, potestades, todo, dice Pablo, fue creado por medio de Él y para Él. Si tú me preguntas, Pastor Eric, ¿cuál es la palabra clave en ese versículo 16? Por favor, subráyala en tu Biblia,
ponle un círculo en tu Biblia, porque la palabra clave a juicio de tu servidor es una pequeña palabra que podría pasar desapercibida por muchas personas que leen la Biblia pero que no la estudian. Y es la palabra en. Esa, si tú te recuerdas tus clases de gramática en la secundaria o en la prepa, esa es una preposición. Preposición. Y quiero nada más refrescarte la memoria. Las preposiciones en nuestro idioma y tanto en el idioma griego significan o eran utilizadas para conectar una palabra con la otra. De tal manera que cuando Pablo dice que en Cristo fueron creadas todas las cosas, Pablo está diciendo que Cristo fue el conducto. Cristo fue el medio por el cual todas las cosas fueron creadas. Entonces, aquí viene el argumento. ¿Cómo puede ser Cristo Jesús criatura de Dios y a la misma vez ser el conducto por el cual todo fue creado? No tiene sentido. Por lo tanto, Pablo le está enseñando a los creyentes de Colosas, si Cristo Jesús es verdaderamente Dios, entonces por medio de Él fueron creadas todas las cosas que nosotros vemos. Y esto es algo bien importante para que tú no lo olvides jamás, querida iglesia. Cristo Jesús fue el conducto verbal por el cual Dios creó todo. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Si tú vas conmigo a Génesis capítulo 1, versículo 1, dice el relato que cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él no tuvo que hacer absolutamente nada. Simplemente Él habló y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. En la única acción en la que Dios intervino para poder crear algo fue cuando creó al ser humano. Pero en todos los demás casos, Dios habló, Dios pronunció la palabra y en ese momento lo que Él pronunció se convirtió en realidad. Es algo que para nuestra mente humana es imposible poder digerir o poder entender. Cuando tú vas a Juan capítulo 1, versículo 1, de hecho deberías de tener subrayado esos dos pasajes, Génesis capítulo 1 y también Juan capítulo 1, porque Juan dice en el principio era el verbo, era la palabra, y el verbo era con Dios. Y luego dice Juan, y el verbo era Dios. Es decir, en el principio estaba Jesús junto con el Padre, creando absolutamente todo cuando nosotros vemos. Y eso es lo que Pablo le está enseñando a los creyentes de Colosas. En Cristo, por medio de Cristo, a través de Cristo, es que existe todo lo que vemos nosotros. El universo fue creado por medio de Cristo. Las estrellas, los planetas, aunque tal vez tú puedas decir, Pastor Eric, pero pareciera que solo el planeta Tierra nada más, dejemos afuera las galaxias. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que todo lo que existe fue creado por medio de Jesús. Y tengo dos versículos que respaldan esto para que los puedas anotar. En Colosenses, en el versículo 17, dice Pablo que en Él antes todas las cosas y subsisten por medio de Él. Todo fue creado por Cristo. Y nada de lo que antes existía existió sino a través de Cristo. Y todo subsiste, dice Pablo, por medio de Cristo. Observa lo que dice Juan 1:3, lo que acabamos de mencionar hace un momento. Juan dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y luego aclara Juan, y sin Él, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y este otro pasaje de Hebreos capítulo 1 versículo 2, subráyalo porque menciona la palabra que acabo de decirte, la palabra universo. Dice el escritor a los Hebreos, en estos postreros días, el Padre, Dios, habiendo hablado en otros tiempos, de otras maneras, a través de los profetas a nuestros padres, dice el escritor a los Hebreos, ahora en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, refiriéndose a Jesús. ¿Y qué hizo el Padre con el Hijo? Observa lo que viene después de la coma. A quien constituyó heredero de todo. El mismo principio que menciona Pablo en el versículo 15. Pero no solamente lo hizo heredero de todo, sino que el escritor a los Hebreos agrega algo más. Y por quien asimismo hizo ¿qué? Dilo fuerte, iglesia. ¿Y qué entiendes por universo? Todo el universo. El ser humano apenas está aprendiendo lo que es el universo. Y nos emociona haber llegado a la luna. Y nos emociona con la sonda que llegó y aterrizó en Marte.
Y nos emociona pensar que vamos a ir a colonizar Marte, ¿no? Ya te imaginas, ¿no? Y el Señor dice en la Biblia que se ríe. Se ríe. Porque, hermanos, estamos conociendo la parte más efímera de todo el universo. Y cuando la NASA toma una nueva foto a través del telescopio Hubble y todo lo que ha lanzado, nos emociona. Pero ¿quién creó todo eso? Pablo dice, lo creó Jesús. Fue creado a través de Jesús. Lo que conocemos y lo que desconocemos, todo fue creado a través de Jesús. Por lo tanto, Jesús es Dios porque Él fue el conducto por el cual todo lo que vemos ha sido creado. Por eso nuestro Salvador es supremo. Pero hay una segunda razón por la que Pablo dice que Jesús es supremo. No solamente por su naturaleza divina, sino también por la obra que Él ha hecho. Observa los versículos que vienen a continuación, del 18 al 20, porque Pablo nos va a dar 3 ministerios que Jesús desempeña en la actualidad con aquellos que creen en Él. A ver si tú te identificas con alguno de ellos. Observa el primer ministerio que Jesús está haciendo en el presente, de acuerdo a lo que Pablo escribió. Pablo dice que Él es nuestra cabeza. Y eso nos habla de que Jesús en el momento actual es la cabeza de la iglesia. Es el primer ministerio que Jesús está desarrollando. Me llama la atención porque nosotros a veces los pastores cometemos el error de decir mi iglesia. No te imaginas cómo a mí se me engrifa la piel, se me pone de gallina cuando escucho a otros pastores decir mi iglesia, mi esto, mi lo otro. Porque si somos sinceros, no es nuestro. Es del Señor, es la iglesia del Señor, es la obra del Señor y procuramos como iglesia repetirlo siempre. Es la iglesia de Cristo, es la obra de Cristo, es la iglesia del Señor. Y esto es lo que Pablo le está enseñando a los creyentes de Colosas, que el primer ministerio que está desarrollando Jesús en el momento actual es que Él es la cabeza del cuerpo. ¿Cuál cuerpo? La iglesia de Cristo. Y eso es la primera parte del versículo 18. No son los pastores los que gobiernan la iglesia. No es el concilio, no son los diáconos los que gobiernan la iglesia. No es el pastor fundador el que gobierna la iglesia. Es Cristo Jesús el que gobierna la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Es Cristo Jesús la cabeza de la iglesia del Señor. ¿Y tú sabes por qué es la cabeza? Porque Él le da dirección a la iglesia. Porque Él le da sustento a la iglesia. Y porque Él protege a su iglesia. ¿Cuántas personas se han levantado queriendo destruir la iglesia de Cristo? No sé si tú lo recuerdas, pero cuando habían países comunistas, como antes la extinta URSS, la Unión Soviética, se prohibió el mensaje del evangelio. Es más, tú lo puedes buscar históricamente. Cuando estaba vivo Lenin, que fue el fundador de la URSS antes de Stalin, cuando estaba vivo Lenin, puso un pelotón de soldados rusos con sus armas apuntando al cielo y hasta se hizo un día en donde mataron a Dios. Tú lo puedes buscar. Salió todo el ejército disparando al aire y era un acto simbólico en el cual la URSS, la Unión Soviética, oficialmente mataba a Dios de la Unión Soviética. ¿Te imaginas eso? ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo? Ya ni existe la Unión Soviética y mi Cristo Jesús está reinando en el mismo lugar, sentado a la diestra del Padre. Y sigue obrando, y sigue salvando, y sigue haciendo cosas maravillosas, aún inclusive en el país de Rusia. Que ahora la cosa está bien interesante porque Vladimir Putin quiere volver a unificar la antigua Unión Soviética. Por eso quiere llegar a donde quiere llegar y quiere conquistar todos los territorios que pertenecían a la extinta URSS. Pero eso lo vamos a ver en otro momento. Pablo dice, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y aunque haya personas, países, doctrinas, filosofías que quieran erradicar a Cristo Jesús, no van a poder hacerlo. Porque algo especial tiene ese nombre de Cristo Jesús. Algo especial tiene ese nombre. Pero eso no es solo lo que Jesús está haciendo en el presente. Hay una segunda cosa que de acuerdo a Pablo está haciendo Jesús. Y es que en el presente Él es nuestro sumo sacerdote. Observa el versículo 20 del capítulo 1 de Colosenses. Pablo dice, y por medio de Cristo, por medio de Él, ¿qué es lo que se está haciendo? Reconciliar consigo
todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y no solamente reconciliar después de la caída, sino que hacer la paz mediante la sangre de la cruz del Calvario. Qué impresionante, ¿no es cierto, iglesia? Pablo dice, lo segundo que está haciendo Cristo Jesús es ser nuestro sumo sacerdote. Si tú me preguntas, Pastor Eric, ¿qué hacían los sumos sacerdotes en el antiguo tiempo? Hacían esto. Los sumos sacerdotes en el antiguo tiempo eran el canal, eran el link, eran el vínculo entre el Padre y el pueblo, entre Dios y su pueblo. Y este vínculo era nada más una vez al año, cuando el sumo sacerdote entraba a pedir perdón por los pecados. Pero Pablo dice, ahora lo que Jesús está haciendo es reconciliarnos consigo mismo. Y está haciendo la paz, tanto los que están en los cielos como los que estamos en la tierra. ¿Y por medio de qué? Observa por medio de qué es esa paz. Por medio de la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Es importante que entiendas esto, amada iglesia. Cada vez que celebramos la Santa Cena o comunión, lo que acabamos de hacer y en los campos hicieron también, es un recordatorio de que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Es un recordatorio de que Cristo Jesús en este momento está intercediendo por ti y está intercediendo por mí. Jesús es la cabeza de acuerdo a Pablo. Jesús es nuestro sumo sacerdote de acuerdo a Pablo, pero hay un tercer aspecto que Jesús está haciendo y que Pablo quiere que los creyentes de Colosas no olviden. Él está siendo nuestro abogado en este momento. Te pregunto, ¿has necesitado alguna vez de algún abogado? Dilo fuerte. Sí, ¿cuánto te cobró? Todavía lo debo, pastor, ¿verdad? Un abogado es un lujo acá o en cualquier país. Y si te sale bueno, es más caro todavía. Nosotros en la iglesia no ofrecemos servicios de abogados, pero hemos apoyado a tantas personas que tenemos cierto conocimiento en ciertas áreas y las personas siempre vienen a pedir ayuda y se les asesora en lo que podemos, pero siempre repetimos, vaya donde un abogado que le pueda asesorar, etcétera, etcétera. Pero todos sabemos cuál es la función de un abogado. ¿Cuál es la función de un abogado? Representar bien al cliente dentro de un juzgado. La función de un buen abogado es hacer que se valide la ley para que el cliente salga librado o salga menos perjudicado. Observa lo que dice Pablo en el versículo 22. Después de que Cristo está haciendo la reconciliación y la paz, Pablo dice, está para presentarnos. Observa las tres características de este abogado. Número 1, para presentarte a ti y a mí santo. ¿Qué es eso? Apartado para Dios. Segundo, sin mancha. ¿Qué significa eso, Pastor Eric? Intachable. Es decir, no ha hecho nada Eric Saldaña, a pesar de que tiene un gran currículum. Pero no ha hecho nada, Padre, porque está limpiado por mi sangre. Número 3, irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Irreprochable. De tal manera que Pablo le dice a los creyentes de Colosas, hay tres cosas que Jesús está haciendo por nosotros. Está representándonos para que seamos santos, representándonos para que seamos sin mancha y representándonos para que seamos irreprensibles delante del Padre. ¿Qué es lo que el Padre ve cuando ve tu vida? No ve los pecados que has cometido, no ve las faltas que pudiste haber hecho. Lo que el Padre ve es la sangre de Cristo Jesús, de su amado Hijo, cubriéndote, limpiándote, perdonándote, restaurándote y dándote una segunda oportunidad. Eso es lo que el Padre ve sobre tu vida. Eso es lo que el Padre ve sobre tu familia. Es lo que el Padre ve sobre tu matrimonio. Pero te digo algo, no eches a perder la gracia del Señor. Sabes que muchas personas han malinterpretado el concepto de la gracia y utilizan la gracia como un cheque en blanco para pecar y pecar y pecar y de todas maneras el Señor siempre me va a perdonar. No te equivoques. Tú estás jugando con la gracia de Dios. Tú no la conoces. Tú crees que la gracia de Dios es un vale para pecar. Tú crees que la gracia de Dios es un cheque sin límites para ofender a Dios y que nada te pueda pasar. Te advierto, nadie juega con la gracia de Dios sin salir perjudicado. Nadie puede burlarse de Dios.
Y cuando menos lo esperes y cuando menos lo imagines, tus mismas acciones, tus mismos pecados te van a alcanzar y te van a atrapar. Y te digo algo, las consecuencias van a impactar tanto tu vida como tu matrimonio y tu familia. Y no vale la pena que lo hagas. Pablo le dice a los creyentes de Colosas, actualmente Cristo Jesús es nuestro abogado. Y me encanta lo que dice Primera de Juan. Este pasaje lo sabemos de memoria, pero te quiero recordar lo que Juan dice al respecto por si no sabes dónde queda o para que lo tengas subrayado o anotado. Juan dice, si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos, iglesia? Dilo fuerte. Dilo más fuerte. Abogado tenemos para con el Padre. ¿Y quién es ese abogado? El pastor Eric. Ay, Dios. Vas a irte derechito a la cárcel con pena capital. A los dos nos van a mandar a degollar. Tengo mi religión. Tengo a este sacerdote. Tengo a este monseñor. No. Dice la Biblia, hay un solo abogado. Y digo esto con profundo respeto. No es la Virgen María. Ese abogado es Cristo Jesús, el Señor. Ese es el abogado que dice la Biblia. Es el abogado que tenemos. Por lo tanto, yo te pido, no desperdicies ese abogado que tienes. Es el mejor. Y te digo algo, te va a salir gratis. Si te acercas a Él de todo corazón, Él te va a perdonar. Si Él ve sinceridad en tu vida, si Él ve arrepentimiento en tu vida, si Él ve que realmente quieres agradarle, si Él realmente ve que tú quieres dejar eso, Él te va a extender la mano y te va a dar una oportunidad y te aseguro, va a ser lo mejor que ha podido pasar en tu vida. Te vas a caer, te vas a tropezar, pero Él mismo te va a levantar. Y Él mismo te va a volver a poner donde estabas. Y Él mismo te va a dar una segunda oportunidad. Pero te pido, no juegues con la gracia bendita de nuestro Señor. Pablo le está enseñando a la iglesia de Colosas y a través del Espíritu Santo a nosotros que Jesús es supremo por su naturaleza divina y humana. Jesús es supremo por la obra que actualmente está haciendo. Y número 3, Jesús es supremo por el propósito que Él tiene por el cual nos ha salvado. Me llama la atención el tono que Pablo está utilizando a partir del versículo 23, porque inmediatamente cambia el tono. Obsérvalo conmigo. Sé observador al momento de leer las Escrituras. Subraya tu Biblia, aprende a estudiarla, para que después no te den atol con el dedo, ni te den gato por liebre. Estúdiala formalmente y vas a descubrir cosas maravillosas. Observa a qué me refiero. Primera parte del versículo 23. Dice Pablo, después de que les ha dicho todo lo anterior, después de que ha puesto a Cristo en el mismo lugar de Dios y después de que ha hablado de su papel en los cielos, Pablo dice, sí, en verdad. Esa palabra sí es un condicionante. Esa palabra sí es un condicionante. Subráyalo. Porque Pablo no está dando por sentado que los creyentes lo van a creer y lo van a seguir, sino que Pablo dice, todo lo anterior tiene efectividad si en verdad ustedes hacen 3 cosas. ¿Cuáles, Pastor Eric? Subráyalas en tu Biblia. Número 1, si permanecen fundados. Qué interesante, ¿no es cierto, iglesia? Ahí viene la condición de Pablo. Todo lo anterior surge efecto si en primer lugar ustedes permanecen fundados. Número 2, si permanecen firmes en el Evangelio. Firmes en el Evangelio. Y la condicionante número 3, sin moverse de lo que ustedes han creído. Ahí tienes el candado que el apóstol Pablo menciona para los creyentes de Colosas. Todo lo anterior surge efecto. Todo lo anterior es aplicable, pero ustedes tienen que hacer su parte. ¿Cuál es nuestra parte? Permanecer fundado, permanecer firme y no moverme de lo que yo he oído y he creído en el Evangelio. Yo te pregunto a ti, ¿estás en esa misma condición? Estamos en una época, iglesia, en donde, bendito YouTube. Pastor, vi un video de YouTube.
Pastor, estoy siguiendo a tal persona y ya me di cuenta de que esto sucedió y que esto no es así y que esto no es acá y que esto aquí. Esta semana me mandó otra persona un video interesante de otro pastor, de Hermosillo por cierto, en donde este pastor sale diciendo que Juan capítulo 3 versículo 16 lo hemos entendido toda la vida mal, porque cuando Cristo dio su vida en la cruz, lo que él estaba haciendo era convirtiéndose en serpiente, por lo que menciona anteriormente en el versículo 13. Hay tanto, perdóname la expresión, lo voy a decir con profundo respeto, hay tanta basura en el internet. ¿Y qué es lo que tú haces? Verla, oírla, creerla y quién sabe qué más. Por favor, examina lo que escuchas. Ten un paladar espiritual para lo que oyes. No te tragues todo con todo y cordel. Filtra la palabra de Dios. Escúchala, examínala. Y tú di, suena como verdadero, parece que tiene sentido, pero no es bíblico. Porque no es lo que la palabra enseña. Y no te quiero dejar con la duda para explicarte lo de Juan capítulo 3. Cuando Juan dice, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, el énfasis en el original griego no está sobre la palabra serpiente, está sobre la palabra levantar. Y de esa misma manera Juan dice, de la misma manera el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. ¿A qué se refería Jesús? A la resurrección. Por lo tanto, Jesús en ningún momento está haciendo una similitud de él mismo con la serpiente, sino que está haciendo una similitud con la acción de levantarse para traer salvación. Pero es más fácil repetir lo que otros dicen. Y es más fácil creer lo que otros cuentan, en lugar de estudiar la palabra de Dios de forma formal y seria para no caer en estas herejías. Es exactamente lo que Pablo le dice a los creyentes de Colosas. Tienen que permanecer firmes, tienen que permanecer fundados y no tienen que moverse del evangelio. Estamos con este estudio de Filipenses en la iglesia, en todos los campus. Y es maravilloso porque algunas personas han tenido algunas situaciones porque es muy intensivo, pastor. Sí, es intensivo, pero te va a forzar a estudiar la Biblia. Pastores que si apurado terminé la prepa, pues órale, vámonos otra vez a estudiar la palabra de Dios. Es que no se me queda nada. Si se te quedan las novelas, ahora ya no mexicanas, turcas. Bien sabes, ¿verdad? Bien sabes, ¿verdad? Ya vi varios codazos. Son más emocionantes, dicen acá. No, hermanos. Si se te quedan otras cosas, ¿cómo no se te va a quedar la palabra del Señor? Y es interesante porque eso es lo que el apóstol Pablo le está enseñando a la iglesia de Colosas. Y me encanta algo que Pablo dice a manera de cierre para ir finalizando. Pablo cierra esta sección diciéndole a los creyentes algo. Todo lo que les he dicho, no solamente lo predico yo, dice Pablo. Esto me encanta. Subráyalo en tu Biblia, por favor. Porque Pablo va a darnos un argumento poderosísimo para aquellas personas que creen que cuando no se escuchó el evangelio es porque entonces no hubo mensaje o no hubo testimonio del Padre. Observa lo que Pablo dice. Pablo en la parte final del versículo 23, Pablo dice, lo que yo les estoy diciendo a ustedes ha sido predicado en toda la creación que está debajo del cielo. Dicho de otra manera, lo que yo les estoy anunciando no es nuevo, sino que Dios se ha encargado que la misma naturaleza predique lo que les estoy diciendo. Entonces, ¿qué significa eso? Que hoy en la noche cuando tú salgas y veas el cielo estrellado, esta es una evidencia del testimonio de la predicación del evangelio. ¿En qué sentido? Alguien creó las estrellas. Hoy cuando tú salgas del servicio, mira a tu alrededor y mira lo que Dios ha creado. Y la pregunta es, ¿quién ha creado todo? ¿Quién ha ordenado todo? ¿Quién tiene tanto perfecto en orden? Tanto la gravedad, la distancia, la altura, las medidas de la tierra. Si nos elevamos un momento más, todo caería en desorden. Si nos bajamos otro tantito, los mares cubrirían la tierra. ¿Quién es el que tiene en perfecto orden el ecosistema? Pablo dice, es Dios. Es Dios el que tiene en perfecto orden la creación. Y la creación predica el mensaje del evangelio como yo también lo estoy predicando.
Dale un fuerte aplauso al Señor porque Él es bueno. Me dice la doctora, pastor, es sorprendente, es impresionante que los perros no lo hayan dañado aún más. No, le dije yo, es un milagro del Señor. Los científicos, la ciencia humana le puede poner el nombre que tú quieras, pero en el fondo esa palabra tiene una sola explicación: milagro e intervención divina de parte de Dios sobre tu vida. Eso es lo que el Señor hace. No son coincidencias, son intervenciones de Dios sobre tu vida. Mira a Dios porque ahí está presente. Ahora finalizo con esto. Hay una persona que durante muchos años me ha impactado a mí personalmente. Leí su historia porque su compañero de misiones es una persona a la cual siempre admiré y tuvimos el privilegio con mi esposa Yami de estar en su servicio memorial. Me refiero al Dr. Billy Graham. Pero la persona de la que te voy a hablar a manera de cierre para ir finalizando no es el Dr. Billy Graham, sino que es la persona que, escúchame, contrató al Dr. Billy Graham como pastor de jóvenes y pastor evangelista antes de que el Dr. Billy Graham fuera conocido mundialmente. Me gustaría invitar a Fernando si puede pasar para ir finalizando. Tal vez tú no recuerdes su nombre, pero yo sé que tú sí escuchas o recuerdas el nombre de Billy Graham, el gran pastor de los presidentes de este país y un hombre muy usado por Dios. Pero tal vez tú no sepas quién fue su compañero de misiones cuando ellos viajaron a Europa, específicamente a Inglaterra, justo después del fin de la Segunda Guerra Mundial. El nombre, como lo puedes ver en pantalla, fue el pastor Charles Templeton. Este era un hombre evangelista, el más notorio de Canadá en la década de los 40 y 50. Llegó a reunir estadios con más de 30,000 personas en la ciudad de Toronto, Canadá. Tenía un carisma y un estilo para predicar que sin lugar a dudas era tremendamente usado por Dios. Cuando el señor Charles Templeton comenzó a estudiar en la Universidad de Princeton, comenzó a aprender que la Biblia no era palabra de Dios. Comenzó a aprender filosofías humanas. Comenzó a aprender cosas acerca de Jesús, que no era hijo de Dios, que no existía realmente en los milagros, etcétera, etcétera. Y que la Biblia no era 100% verdadera, sino que tenía errores. Fue tanta la desviación de Charles Templeton que cuando tomó la decisión de dejar la fe cristiana, escribió un libro, el cual tú puedes ver en pantalla, que se titula Farewell to God. Despedida de Dios. Razones para rechazar la fe cristiana. Lo he leído y es impactante para mí el poder leer el libro de un gran hombre usado por Dios, que después se volvió un ateo que rechazó la fe cristiana. Si tú me dices, Pastor Eric, ¿es relevante lo que Pablo le escribió a los hermanos de Colosas? Sí. Porque nos puede pasar ahora en día. Entonces, si tú me dices, Pastor Eric, ¿cómo es posible que un gran evangelista se vuelva ateo y niegue la fe cristiana? Pablo nos enseña que aquellos que hemos conocido al Señor nunca nos vamos a apartar de Él. Y como dice la palabra de Dios, que aquellos que han dejado al Señor, Juan dice, es porque nunca le conocieron verdaderamente. Y es impactante porque quiero decirte a manera de cierre, la Biblia dice que todo el que crea estar firme, mire que no caiga. La pandemia, yo sé que nos ha dejado a muchos débiles espiritualmente. Ha bajado tus reservas espirituales. Y tal vez tú dices, yo no voy a terminar como Charles Templeton. Bueno, eso dices hoy, pero no sé lo que vas a decir en un par de meses más. ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Estás como los creyentes de Colosas, firmes? ¿O estás tambaleando? ¿O ya comenzaste a permitir cosas en tu vida que antes no permitías? ¿O ya comenzaste a hacer cosas en tu vida que antes señalabas y antes decías que no lo harías jamás? ¿O te has vuelto más permisivo
o permisiva espiritualmente y te estás dando pequeñas vacaciones espirituales de pecado y de maldad. Solamente tú sabes cómo estás delante de Dios. Pero te hago la misma observación que Pablo le hizo a los creyentes de Colosas. Estemos firmes. No nos movamos del evangelio que hemos creído.